Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos sean. Vamos a retomar la estructura de la tabla para analizar la forma en que podemos explicar la tabla periódica como la conocemos actualmente. Entonces, hemos revisado en los días previos la forma de estructurarla por periodos y por grupos. Si retomamos un poquito, veremos que los periodos son aquellos que están de forma horizontal, es decir, acostados, y van del 1 al 7, identificados con números arábigos del 1 al 7, o bien con las letras K, L, M, N, O, P y Q. Entonces, si nosotros contamos los periodos, son 7. ¿Cómo 7 niveles tiene los niveles energéticos? Por otro lado, otro tipo de estructura o clasificación de la tabla es a través de los grupos o familias. Ya también identificamos que podemos ver a los grupos con números arábigos del 1 al 18. Podemos verlos con números romanos y letras, identificando los grupos representativos A y los grupos representativos B. Y también podemos encontrarlos como familias. La familia de los metales alcalinos, de los metales alcalino-térreos, la familia del escandio, la familia del vanadio, etc. Cada columna tiene su nombre como familia acorde a las características y configuración electrónica que comparten. Entonces, aquí tenemos otra imagen que nos explica precisamente el nombre de las familias. Ahora vamos a revisar la tercera forma de clasificación de la tabla periódica. Esta es con la estructura de la tabla periódica por bloques. Tenemos 4 bloques dentro de nuestra tabla periódica que los vamos a asociar directamente con la configuración electrónica y con los 4 subniveles de energía. Entonces, pues, estos bloques se van a llamar como se llaman los subniveles energéticos: S, P, D y F. Si ustedes comparan esta imagen con la tabla periódica que tienen en su casa, podemos ver que las primeras 2 columnas o los primeros 2 grupos constituyen al bloque S, ¿sí? Todos los elementos que estén en el bloque S van a tener una configuración electrónica que termine en el subnivel S. Si están en la primera columna, van a terminar en 1S1. Por ejemplo, el hidrógeno termina en 1S1, el litio en 2S1, el sodio en 3S1 y así sucesivamente. Si se fijan, lo que cambia es el nivel energético y cambia conforme cambian los periodos de la tabla periódica. Si estuvieran en la columna 2, entonces estaríamos hablando que, por ejemplo, el berilio terminaría su configuración electrónica en 2S2, el magnesio en 3S2, el calcio en 4S2 y así sucesivamente. Entonces podemos redireccionar los bloques de la tabla con los subniveles de energía. Las 10 columnas que están en el centro atienden al bloque D. Y pues bueno, así como sabemos que el bloque D acepta 10 electrones como máximo, entonces vamos a encontrar que todas las columnas que están en el centro, que son precisamente 10, entonces cada una va a asumir el D1, D2, D3 y así sucesivamente. Entonces, si yo hablo del grupo 5 de la tabla periódica, donde está el vanadio, si se fijan, el vanadio está en la fila 4 o en el periodo 4, en el bloque D, en la columna 3. Entonces, eso significa que el vanadio va a terminar su configuración electrónica en 4D3. Entonces, pueden corroborarlo con la configuración que desarrollaron en la unidad pasada de los primeros elementos de la tabla, cómo coinciden de acuerdo al bloque en el que están, el último subnivel energético donde contienen electrones. Entonces, las últimas seis columnas, corresponden al bloque P, porque si recuerdan, P tiene como máximo aceptar 6 electrones. Entonces, cada una va a representar el P1, P2, P3, sucesivamente. Entonces, el oxígeno, que está en el grupo 16 de la tabla periódica,
y está en la fila 2, va a terminar en 2P4, su configuración electrónica. Entonces pueden corroborarlo. Si todos los que se encuentren en esas últimas 6 columnas van a terminar en el subnivel P. Y los que están abajo, que es la serie de lantano y de actinio, van a terminar en su configuración electrónica en F. Entonces vamos a tener 7F, 6F y 7F. ¿Ok? Entonces esa es la forma de explicar la tabla a través de los bloques y relacionarla directamente con la configuración electrónica de los elementos. Entonces aquí es cuestión de colorear nuevamente nuestra tablita número 3 con 4 colores distintos donde representemos S, P, D y F. Si yo llego a preguntarles en el examen qué elemento forma parte del bloque P, entonces a lo mejor ustedes me pudieran decir el flúor, el fósforo, el boro, el bromo, etc. Si yo les llego a preguntar por un elemento que forme parte del bloque S, ustedes me pueden decir berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, etc. ¿Sale? Entonces la tercera tablita la vamos a colorear de 4 colores para identificar los bloques. Y por último vamos a tener la estructura de la tabla periódica de acuerdo a las características de los elementos. Aquí tenemos 3 diferentes tipos de elementos de acuerdo a sus características: los metales, los no metales y los metaloides. O bien podemos encontrarlos en la literatura como metálicos, no metálicos y semimetales. Cualquiera de las dos formas se refiere a lo mismo. Entonces, como ustedes pueden identificar en la imagen, tenemos una especie de escalera en color verde que identifica la presencia de los metaloides. Entonces, en nuestras tablas periódicas comunes vemos esa escalerita representada con una línea más gruesa. ¿Sí? Analicen su tabla y vean cómo esa línea se marca un poco más gruesa. Esa va a ser la forma en que nosotros diferenciemos. Todos los que están antes de la línea gruesa son metales. Los que están en la escalerita o en la línea gruesa son los metaloides y los que están del otro lado de la línea o de la escalerita son los no metales. Entonces, así es como nosotros vamos a poder identificar quién sale de esta clasificación, pues el hidrógeno, porque si bien es cierto, está ubicado en el área de los metales, pues este no presenta características de metal, sino más bien de un no metal. Entonces, esa sería la cuarta forma de hacer nuestra tablita. Vamos a ver 3 colores, vamos a identificar de un color los metales, de otro color los no metales y de otro color los metaloides o semimetales. Entonces, tenemos esas 4 formas. Si yo les pregunto en el examen, menciona un elemento metaloide, ustedes me pueden dar al boro, al silicio, al germanio, al arsénico, al antimonio, al telurio, al polonio. Si yo les pregunto en el examen algún elemento no metal, pues entonces me pueden dar al carbono, el nitrógeno, al oxígeno, etcétera. ¿Sale? Entonces esa sería nuestra cuarta forma de clasificar la tabla periódica por las características de los elementos. Entonces, a manera de resumen, la estructura de la tabla periódica o el orden de los elementos de la tabla está en orden creciente de su número atómico. Sin embargo, esto va a permitir que podamos clasificarlos o identificarlos dentro de la tabla de 4 maneras diferentes: por filas o periodos, por grupos o familias, por bloques o por las características que estos tienen. Entonces vamos a desarrollar esas 4 tablitas coloreadas de esas maneras que lo hemos estado explicando y las suben por favor en el espacio adecuado en Teams para su evaluación. Espero que no tengamos problema para hacer o desarrollar esta actividad y seguimos en contacto. Gracias.